everybody. Buenas tardes. Let's see who's on. Hello, hola Selenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hi everyone, it's me, Miss Clark. Hola Filma. Bienvenida. Hi everyone, welcome to this month's Cafecito and our annual Title I meeting. Hola Fátima, hola Imelda, hola Lorena, hola Marilu, hola Norma, Ostelinda, Verónica, bienvenidas a todas a nuestra reunión de título 1 y nuestro cafecito combinado para este mes. Gracias a todos por subirse virtualmente a nuestro virtual meeting. A ver, ¿quién viene aquí? Hola, Fátima. Okay. I am joined tonight by the fabulous Miss Yara, our parent coordinator. Hola, Miss Yara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening, everyone. I'm joined by Miss Yara, our parent liaison and coordinator, and the lovely Dr. Perry. Hola, Dr. Perry. Hola. Hello, everyone. Ooh, I just went through all my slides. That was a quick meeting. Okay, let's see. Hola a todos. Hola, Sandra. Hola, Maribel. Ok, vamos a prepararnos para comenzar. Tenemos muchas placas para revisar, pero buena información. We have lots of slides to go over tonight, but very, very good information. Hello, hello to our wonderful parents. First and foremost, I just want to say thank you to our parents for always participating in our virtual events. We love connecting with you guys virtually. It is not only convenient, but we get such a high turnout when we do our virtual events. So thank you. Primero que nada, muchas gracias a nuestros padres. Nos encanta conectar virtualmente. No es solamente conveniente, pero también tenemos muchos padres que se aportan cuando hacemos los eventos virtual. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Yo soy la señora Clark, soy la directora de Path Academy, la escuela de su hijo. My name is Miss Clark. I am the school leader here at Path Academy, your child's school. Tonight's meeting is a combination of Cafecito and Title I, and we will be going over lots of information that hopefully you will all find useful. Esta reunión es una combinación de la reunión anual de Título 1 y el cafecito de este mes. Vamos a compartir mucha información importante, así que vamos a comenzar. Let's begin. Let me minimize my screen. We can get going. Okay, vamos a repasar la agenda. Let's go over our agenda so that we can see what's going on tonight and what we're going to talk about. We will begin with the overview of our Title I program, Title I funds and spending, Title I budget, our school-wide goals, curriculum and instruction, and we will also go over assessments. Vamos a comenzar repasando la agenda, pero antes de comenzar, esta reunión va a ser bilingüe. Todas las reuniones son bilingües, así que tengan un poco de paciencia. Voy a comenzar en inglés y siempre repasar en español. Just so you know, our community is bilingual. We are actually trilingual. We have lots of different languages, including Aramaic, but this meeting will be in English and Spanish. So I'll be reviewing the agenda in Spanish as well. Okay. The rest of our agenda will be around parent and family engagement, teacher professional qualifications, opportunities for family engagement here at PATH, school communication procedures, and our closing and evaluations. El agenda para esta noche será lo siguiente. Una descripción en general de título 1, fondos y gastos de título 1, las metas de nuestra escuela de PATH Academy, instrucción y planes de estudios, evaluaciones, participación de los padres y la familia, cualificaciones profesionales de maestros, oportunidades para participar familiar, procedimientos de comunicación de nuestra escuela,
y también las evaluaciones y la encuesta al fin de la presentación. So welcome, I am Ms. Clark. We're joined by Dr. Perry and Ms. Yara, who I've introduced. Bienvenidos a todos. Soy la señora Clark. Estoy acompañada con la doctora Perry y Ms. Yara, la coordinadora de padres. So let's begin. What is a Title I school? Title I is a federal program that provides supplemental funding to local schools and districts to help ensure that all children, particularly the most academically at-risk students, meet the high academic standards of the state. ¿Qué es una escuela título 1? El título 1 es un programa federal que proporciona fondos adicionales a los distritos escolares locales para ayudar, garantizar que todos los niños, particularmente los estudiantes con mayor riesgo académico, cumplan con los altos estándares académicos del Estado. Let's talk about a quick overview of Title I. Our school, Path Academy, has been identified as a Title I school. Schools with high numbers or high percentages of children from low-income families are provided financial assistance through Title I to support school efforts to tie challenging academic standards in order to reinforce and enhance efforts to improve teaching and learning for students. Title I programs are based on effective means of improving student academic achievement and include strategies to support parent and family engagement. Funds are allocated to additional staff, instructional supplies and equipment, technology, and extended student learning opportunities. Those are examples of some of the things that Title I program funds can be used for. Una descripción del programa de título 1. Nuestra escuela, Path Academy, ha sido identificada como una escuela de título 1. Las escuelas con altos números o altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos reciben asistencia financiera a través del título 1 para apoyar los esfuerzos escolares vinculados a los desafiantes estándares académicos estatales con el fin de reforzar y mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes aquí en Path. Los programas de título 1 se basan en medios efectivos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y incluye estrategias para apoyar la participación de los padres y la familia. Los fondos se asignan a personal adicional, suministros y equipo de instrucción, tecnología y oportunidades de aprendizaje extendidas para los estudiantes. Esos son ejemplos de los programas que se pueden usar los fondos de título 1 para incluir o proporcionarlo aquí en la escuela. Let's talk about our budget for this year. You are looking at the budget for Path Academy. The total for instructional support salaries is $106,860. Extended instruction program, which we are talking about today, that is going to be very important. It is our #1 strategy this year for closing the learning gap for our children. That is going to be funded with $67,980 from Title I funds. Teacher professional development is also important. That is where teachers will be learning the strategies they will use throughout the school year to help your children. $3,200, and instructional supplies, we have allocated $5,000. The total budget will be $183,040, which our school has earned with our school demographic percentages. Vamos a hablar del presupuesto de título 1 para este año, muy importante. Estos son los fondos que nos ganamos como escuela y cómo lo vamos a usar. Los sueldos de apoyo educativo es lo más grande a lo cual se aporta el presupuesto. $106,860 se aporta para eso, o se pone aparte. El programa de instrucción extendido, que es nuestra estrategia número 1 este año para cerrar las huecas que se hicieron durante la pandemia. Voy a dar la presentación y el ejemplo de la propuesta esta noche. El dinero que se puso aparte para ese programa solamente son $67,980. El desarrollo profesional de los maestros. Eso es donde los maestros aprenden las estrategias que vamos a usar este año. Vamos a pagar $3,200. Y los suministros de instrucción, las cosas que necesitamos para enseñar, aportamos
o pusimos al lado $5,000. El total del presupuesto para este año que nos ganamos como escuela son $183,040. 1% set aside for parent and family engagement budget. As a Title I school, parents and families must have input on how Title I parent and family engagement funds are used. That's 1% of our set aside for our Title I budget. Feedback was collected through surveys, feedback forms, and input given at our stakeholder and input meetings. Our school decided, based on that input, that we will use our parent and family engagement budget for family content nights. The total amount of funds that will be used were $2,000 and $2,284. $2,284. That's how much we will be using. For those of you who don't remember what that is, a lot of our parents last year really enjoyed the math content nights, the ELA nights, when their kids came home with a packet or a small kit, and then we all logged on virtually and did fun things together. So that's what we're going to use our 1% set aside for this year. And thank you to all of our families who provided input and encouragement for us to go in that direction. Ahora vamos a hablar del 1% de reserva para el presupuesto. Cuando es una escuela título 1, 1% del presupuesto se dedica a envolvimiento familiar. Y por esa razón, los padres y las familias deben opinar sobre cómo se utilizan estos fondos de participación de título 1. Hicimos muchas encuestas y a través de formularios y otras cosas así, recibimos mucha información sobre nuestras familias y con esa información decidimos hacer las noches de contenido familiar, a lo cual se va a aportar $2,284. Si no se recuerdan de esas noches, son las noches que sus hijos llegaban con unos kits o algo desde la escuela y luego virtualmente entramos todos y hacemos un taller virtual junto. Muchos de los padres les gustó eso el año pasado y también ayudó mucho en términos de los padres aportar a lo que están aprendiendo sus hijos y envolverse en eso. Así que lo vamos a hacer otra vez. So let's talk about CCRPI data and comprehensive needs assessments. This year we don't have CCRPI data due to the pandemic, but we still have our enrollment of 368 students each school year as our charter indicates. For this year, this is the data that our Title I plan was based on. We use demographics such as gender, ethnicity, which you see broken down here. We're 80% Hispanic, 14% Black, 5% Asian Pacific Islander, and about 1% white, given the year, 96% economically disadvantaged, and we have half of our school now as notated as English language learners. So this is the information we use to base our plan and to make plans for what we're going to do this year with our Title I funds. Vamos a repasar los datos de CCRPI y la evaluación integral de las necesidades. Este año no hay datos sobre el CCRPI por la pandemia, porque los niños no tomaron los exámenes por algún tiempo, pero sí tenemos nuestros datos escolares. Tenemos todavía 368 estudiantes, como dice nuestro charter, y para este año tenemos esta información demográfica. De género tenemos 50% digo que son varones y 50% que son niñas. Somos 80% hispano, 14% afroamericano, 5% asiáticos y 1% blanco dependiendo del año. De desventaja económica tenemos un porcentaje de 96%. Y estudiantes que están aprendiendo el idioma de inglés, 50%. Así que esos son las demográficas que usamos para crear el plan. Let's talk about some CCRPI data and comprehensive needs assessment. Continued. Our Title I plan reflects the need to keep our students and community first. At the same time, it will provide our students with quality education that removes the boundaries often faced due to the racial, ethnic background, and social economic status. It remains vital that we continue to serve our students in an extended day format that has been the tradition at PATH, and we will be doing that this year. And important positions like paraprofessional and our parent liaison, who is joining us tonight.
As a committee, we made these decisions using our student demographic data, our attendance data that remained high during the pandemic, and MAP and milestones and access data from previous years. These are the things we use to make our plan for this year. Los datos de CCRPI y la evaluación integral de necesidades. Nuestro plan de título 1 refleja la necesidad de mantener a nuestros estudiantes y la comunidad en primer lugar. Al mismo tiempo, proporcionará a nuestros estudiantes una educación de calidad que eliminó los límites que a menudo se enfrentan debido a la origen racial, étnico y el estatus socioeconómico. Sigue siendo vital que continuemos sirviendo a nuestros estudiantes en un formato de día extendido, que es nuestra estrategia número 1 este año, y puestos importantes como un paraprofesional que minimaliza la cantidad de niños en la aula, y nuestra coordinadora de padres que está con nosotros esta noche. Como comité tomamos estas decisiones utilizando los datos demográficos de nuestros estudiantes, los datos de asistencia que se mantuvieron altos durante la pandemia y los datos de MAP, Milestones y Access de los años anteriores. Esos son los datos que usamos para tomar estas decisiones. Our Continuous School Improvement Plan, or CCIP, focuses on the following. Improve literacy in all grade levels. We need to improve this across the board. We will be using differentiated reading instruction, cross-curricular reading instruction and practice, and socio-emotional support. Part of our plan includes making sure we don't forget about the social-emotional needs of our students. We're also focusing on mathematic performance in all grade levels, differentiated math instruction, and standardizing assessments across grade levels. Nuestro plan para mejorar la escuela de forma continuosa se concentra en lo siguiente: mejorando la lectura en todos los niveles de grados. Necesitamos ver progreso en todos esos grados de acuerdo con lectoescritura. Vamos a enfocarnos en la instrucción de lectura diferenciada, instrucción y práctica de lectura intercurricular. Eso quiere decir que van a estar enfocándose en lectura no solamente en lectoescritura, pero matemáticas, ciencia y estudios sociales también. Y apoyo socioemocional. No queremos olvidarnos de algunas traumas y algunas cosas socioemocionales que experimentaron nuestros niños durante la pandemia. Así que eso es parte también de este plan. También estamos mejorando el desempeño en matemáticas en todos los niveles de grado. También necesitamos aumentar esos resultados en matemáticas. Vamos a enfocarnos en instrucción matemática diferenciada y estandarización de las evaluaciones. Eso quiere decir que las evaluaciones todos están siguiendo el mismo estándar en todos los niveles de grado. No son cosas diferentes que esperamos, sino está todo estandarizado. So our school-wide Title I program will have grade level curriculum nights, which we've had in the beginning of the year. We're going to have a family math night, a family literacy night. We'll have our cultural celebration days, our monthly parent cafecito, which I love, and a multilingual website. If you have not been on our website, you can change the language that our website appears in on the upper right-hand corner just by clicking the language you prefer. All of that is meant to keep our community engaged and informed. Nuestro programa de título 1 este año va a tener los siguientes eventos. Noche de plan de estudios, curriculum nights que experimentamos al principio del año. Noche familiar de matemáticas, noche de lectura familiar, días de celebración de diferentes culturas, cafecito mensual con nuestros padres, que es mi favorito, y también nuestra página web, que es multilingüe. Si no se dan cuenta, a la mano derecha pueden cambiar el idioma en lo que aparece en nuestra página web, con escoger el idioma que prefieres. Eso es parte de la forma que mantenemos nuestra comunidad envolvida y pendiente a lo que está pasando aquí en la escuela. So, vamos a hablar de título 1, el día extendido. So let's talk about our extended day. I'm really excited about this option for our children this year.
So our Title I plan's biggest strategy, not our only strategy, but one of our biggest initiatives this year is to reallocate our normal extended instructional times, which usually happen after the milestones in the summer, and put them before the milestones so that our students get the maximum amount of extended instruction that they can. This means that for 2 seasons this year, our school will have an extended school day. The school day will be longer by 1 hour. We were very, very careful in planning this, very mindful of our staff's wellness and also our students. So there are 2 different seasons so that they have a break in between so that they can rest and recharge. So let's talk about what this looks like. The extended day, when it is in season, will last from Monday through Thursday. Fridays are not extended days. During the extended day season, Monday through Thursdays, we will dismiss at 5:10 with buses and car riders. You do have the option of opting out as a family, but you will need to provide transportation for pickup because we can only afford 1 dismissal with our school buses. So if you cannot afford to have your child be picked up at 4:10, then they will need to stay for extended instruction. Your child will be listed as a car rider for dismissal if you do opt for them to leave at 4:10 during the extended day season. Here are the dates. We have a fall season extended day, and you can see the dates here. Again, they're only Monday through Thursday. We will dismiss at 5:10 on our buses and send our children home on their regular bus stops. And then we have a break in December and January, at the end of December and January, and then we start again in the spring season and right before the milestones exams. This gives our students the maximum amount of instruction possible before they take the milestones to see if we can close some of those gaps that were formed during the pandemic. Again, I'm so excited about this. I'm so excited that our staff has agreed to do this, and we're going to need the full support of all of our parents by agreeing to allow their children to stay for this additional hour. They are not going to be made to do boring drills. This is going to be fun stuff that's going to be engaging and focused on instruction. Ahora, vamos a hablar del día extendido porque estoy muy excitada por esta iniciativa. Nuestros maestros están de acuerdo con extender, el día escolar por 1 hora por estas estaciones. Nosotros tomamos mucha cautela con proteger el bienestar de los maestros y los estudiantes con planificar esto. Pueden ver que son estaciones, 2, uno en el otoño que va a comenzar en noviembre, y entonces hay un break para que descansen y recarguen su energía. Y comenzamos de nuevo en la primavera y terminamos el mes antes de los exámenes. Así que estamos cambiando las horas de instrucción tradicionales de PATH que suceden en el verano después de los exámenes, y estamos poniendo ese tiempo antes de los exámenes para que los niños reciban la instrucción, la máxima cantidad de instrucción posible para cerrar esas huecas. Vamos a hablar de cómo se ve la estación del día extendido. Primero que nada, no vamos a extender el día escolar los viernes. Los viernes son los viernes y el fin de semana son de las familias. Así que este año no va a haber escuela de sábado y no va a haber programas de verano. Ese tiempo se ha realocalizado a el día extendido. Los lunes hasta los jueves, durante la estación, el día va a terminar 1 hora más tarde, a las 5:10. Los niños van a recibir más instrucción, no va a ser aburrido, son experiencias, actividades que vamos a hacer para reforzar su aprendizaje. El lunes hasta jueves, los niños se van a despedir a las 5:10. 1 hora más tarde en los autobuses. Las familias sí tienen la opción de no participar, pero tienen que atender su propio pickup. O sea que tienen que tener transporte listo para que sus hijos se vayan a las 4:10. Si no, se quedarán con los demás y toman el bus para llegar a casa.
Si no van a participar en el programa, que sí es su opción, vamos a mandar una carta a la casa. Sus hijos serán pasajeros de carro si se van a ir a las 4:10 durante la temporada de los días extendidos. Así que vamos a mirar las fechas. Tenemos 2 temporadas de día extendido. Tenemos el otoño que comienza en noviembre y se termina antes de las vacaciones de la Navidad y el Año Nuevo. Entonces tomamos otra vez un break para recargar la energía, para descansar para los maestros y los estudiantes. Empezamos de nuevo al fin de febrero con la segunda temporada en la primavera, pero esa temporada termina antes de los exámenes, así que los niños van a tener la cantidad de instrucción a máxima cantidad antes de tomar los exámenes. Así que otra vez tomamos mucha cautela para asegurarnos que no estamos abusando del tiempo que tienen los maestros con los niños y le estamos dando suficiente descanso. Así que no vamos a tener el día extendido el viernes ni fuera de las temporadas que están listadas aquí. Así que aquí están los días. Let's talk about curriculum and instruction. Teachers at PATH take their own curriculum and create their own curriculum based on the Georgia Standards of Excellence. That's one of the things that sets our school apart. To assist us in this process, we invest in software that we use to supplement our curriculum, like Nearpod, Vocabulary, IXL, Brain Camp, and we also have our extended day program, which I just described, to help close gaps that students might be experiencing. Vamos también a hablar de estudios y instrucción. Los maestros de PATH, que es uno de los detalles que nos hace único, crean su propio plan de estudios basado en los estándares de excelencia de Georgia. Para ayudar en este proceso, invertimos en software para utilizar y complementar el plan de estudios. Usamos Nearpod, Vocabulary, IXL, Brain Camp y tenemos un programa también de día extendido para ayudar a cerrar las brechas que los estudiantes pueden estar experimentando. Ese programa acabo de describirlo en las placas anteriores. Let's talk a bit about assessments. Here you have the dates for all of the assessments this year. We begin with our math assessments in August and September, which we will be finishing up tomorrow. Our PSAT for our 8th graders, our gifted and talented assessments in November, December to February, our winter map, January to March, our access test for English language learners. Our spring map assessment happens in March, and the Georgia Milestones for end of grades happens in April, along with the Georgia Milestone end of course tests. And again, we have retests on May 11th to May 18th for our Georgia Milestone for end of grade. So those are our assessments for this year. Vamos a hablar un poco sobre las evaluaciones. Comenzamos en agosto y septiembre con la evaluación de MAP. También tenemos el PSAT en octubre. En noviembre tenemos la evaluación para todos los niños dotados. En diciembre hasta febrero tenemos MAP del invierno. Enero hasta marzo tenemos el Access Test para los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. En marzo a mayo, la evaluación de MAP de primavera. Y entonces en abril tenemos los Georgia Milestones para todos los grados en PATH. Tenemos la opción de retomar el examen si no lo pudieron tomar en mayo. Let's talk a little bit about the assessments, MAP and Access assessments, and what they are. MAP test is a K through 12 computer adaptive assessment test that tests for mathematics, literacy skills, and science, not social studies. It measures growth over time and projects proficiency on the Milestones exams. It provides support to address student growth areas. It's used for gifted and magnet eligibility and given 3 times throughout the year. The Access Test for ELS measures the English language proficiency levels and progress of ELS in the domains of speaking, listening, reading, and writing. Students score between a 1 and a 6 in each domain, which is listed here.
Vamos a hablar de las evaluaciones de MAP y Access. La prueba MAP es una evaluación adaptiva por computadora para los grados kinder hasta el 12. Evalúa para matemáticas, lectura y ciencias, pero no estudios sociales. Mide el crecimiento a lo largo del tiempo de la competencia de los proyectos. Brinda apoyo para abordar las áreas de crecimiento de los estudiantes y se utiliza para la elegibilidad de dotados y magnet. Se administra 3 veces durante el año. El Access para ELS mide los niveles de dominio del idioma del inglés y el progreso de los EL en dominios del hablar, escuchar, leer y escribir. Los estudiantes son calificados desde nivel 1 a 6 en estos dominios. The Georgia Milestones is going to be the test that decides whether your child goes to the next grade. The Georgia Milestones Assessment System is a test designed to provide information about how students in grades 3 through high school are mastering the state-adopted content standards. It provides students with information about their own achievement and their readiness for their next level of learning. The proficiency levels for Georgia Milestones are beginning learners, developing, proficient, and distinguished. Vamos a hablar de las evaluaciones de los Georgia Milestones. La prueba del sistema de evaluación Georgia Milestones es diseñada para proporcionar información sobre cómo los estudiantes están dominando los estándares de contenidos adoptados por el estado de Georgia desde tercer grado hasta escuela secundaria. Proporciona a los estudiantes información sobre sus propios logros y su preparación para el siguiente nivel de aprendizaje. Los niveles de competencia para Georgia Milestones son estudiantes principiantes, estudiantes en desarrollo, estudiantes competentes y alumnos distinguidos. Esos son los niveles en orden. Assessments. You can find previous test performance, standards, and attendance about your child using the statewide longitudinal data system through the school's parent portal. Evaluaciones. Pueden encontrar el rendimiento, los estándares y la asistencia en exámenes anteriores de su hijo utilizando el sistema de datos longitudinales a nivel estatal, SLDS, a través del portal de Infinite Campus para padres de la escuela. So let's talk about family engagement. What is parent and family engagement? Parent engagement is an ongoing process that increases active participation, communication, and collaboration between parents, schools, and communities with the goal of educating the whole child to ensure student achievement and success. The Georgia Department of Education and DeKalb County School District ensures that Title I Part A parent and family engagement programs are met with meaningful and strategic actions to build parent capacity as mandated by the Every Student Succeeds Act, ESSA of 2015. Our school must ensure that strong strategies are in place to build capacity to involve parents and stakeholders in an effective partnership and share and support high student academic achievement. Vamos a hablar del envolvimiento de padres. La participación de los padres es un proceso continuo que aumenta la participación activa, la comunicación y la colaboración entre los padres, las escuelas y las comunidades con el objetivo de educar al niño en su totalidad para garantizar el rendimiento y el éxito del estudiante. El Departamento de Educación de Georgia y el Distrito Escolar del Condado de DeKalb aseguran que los programas de participación de los padres y la familia de Título 1 Parte A se cumplan con acciones significativas y estratégicas para desarrollar la capacidad de los padres, como lo exige la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes, ESA, desde 2015. Nuestra escuela debe asegurar que existan estrategias sólidas para desarrollar la capacidad para involucrar a los padres, partes interesantes en una asociación eficaz, compartir y apoyar el alto rendimiento académico de nuestros estudiantes. Parent and Family Engagement Policy. The purpose of the district and schools Parent and Family Engagement Policy is to establish the district and schools expectation for family engagement and describe how the district and school will implement a number of specific parent and family engagement activities. Vamos a hablar de la póliza de participación de los padres y la familia.
El propósito de la familia, de la póliza, digo, de participación de los padres y la familia del distrito y la escuela es establecer las expectativas del distrito y la escuela para participación de la familia y describe cómo el distrito y la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres y la familia. The district and school parent and engagement policy will be distributed at our school in the following ways. You can find it on our website, through Remind, on Google Classroom, and we will be sending the copy provided to parents home. I will send a remind when I do send it home with the students. La póliza de participación de los padres y la familia del distrito y la escuela se distribuirá en nuestra escuela de las siguientes maneras. En la página web, a través de Remind con un link en Google Classroom, y también vamos a mandar una copia con los niños. Ese día yo mandaré un Remind como un acuerdo. So what is a school family compact? The purpose of the school family compact is to form an agreement that parents, students, and teachers develop together. It explains how parents and teachers work together to ensure all students receive the individual support they need to reach and exceed grade level academic standards. ¿Qué es un pacto entre la escuela y la familia? El propósito de un pacto entre la escuela y la familia es formar un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollen juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajan juntos para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares académicos del nivel de grado. So the distribution of the school family compact will be on the school's website, Remind, Google Classroom, and we will also be sending a copy of that home to our parents. You will get a remind message the day it goes home. ¿Cómo vamos a distribuir el pacto entre escuela y familia? A través de nuestra página web, Remind con un link en Google Classroom, y también mandaré un remind cuando mando la copia en papel con los niños a la casa. Let's talk a bit about the personal qualifications of teachers and the parents' right to know letter. Under ESSA, parents have a right to request professional qualifications of their children's teacher or paraprofessionals. The parent right to know letter will be made available through various methods on Infinite Campus, email, flyer, and school website. The purpose of this letter is to inform you of the right to ask for the following information about your child's classroom teachers and paraprofessionals at this school. Vamos a hablar un poco sobre las cualificaciones profesionales de los profesores aquí y la carta sobre el derecho a saber de los padres. Bajo de esa, los padres tienen el derecho de solicitar calificaciones profesionales de los maestros o paraprofesionales de sus hijos. La carta del derecho a saber de los padres estará disponible a través de varios métodos. Infinite Campus, correo electrónico, volante y página web de la escuela. El propósito de esta carta es informarles sobre el derecho de solicitar la siguiente información sobre los maestros o paraprofesionales de sus hijos en esta escuela. Here are some parent volunteer and engagement opportunities that we will be having here at the school. We have 2 parent-teacher conferences, one in October and one in March. We have our Cafecito dates that will be in all of our parent bulletins. Although our building is not currently open to volunteers, our virtual events are well attended. Please keep logging on and joining us. You may also request a parent-teacher conference at any time by contacting Ms. Yara at our school, which is 404-846-3242, or call or text the school cell phone, which is 404-862-1641. Aquí están las fechas para las conferencias de padres y profesores. Tenemos uno en otoño, en octubre, en otro en la primavera, en marzo. También tenemos las fechas de cafecitos que son a una hora conveniente, a las 6. Nuestro edificio todavía no está abierto para los voluntarios por la pandemia, pero los padres pueden solicitar conferencias de padres y maestros en cualquier momento con comunicarse con la señora Yara en la escuela con el número 404-862-1641. No, me equivoco. Ese es el celular de la escuela que puede llamar o textear. El número de la escuela del edificio es 846-3242.
Otra vez, el celular de la escuela que se puede llamar o mandar texto es 404-862-1641. So let's take our Title I survey. Do you want to chime in, Miss Yara, to talk to the families about what this is and how they can complete it? Are we sending it through Remind? Okay, so I'm going to paste the link here, but I will also send it through Remind so parents can see it. Yo voy a mandar ahora, aquí está el link para esta encuesta que ustedes pueden completar tanto en inglés como en español, pero también lo vamos a mandar por Remind, por si no tienen la oportunidad de hacerlo en este momento. So go ahead and look in the chat and you will be able to click this link that I'm hoping is, can you see it on the screen, Ms. Yara? Can you see the chat on the screen? So si entran al chat, ahí está el link para la encuesta. Si pueden tomar un momento para completarla mientras termino las placas y entonces terminamos la reunión. If you look in the chat, you will see the link to our survey. Please take some time to complete it before the meeting is over so that we have all of your input. So I'm going to give you guys a moment to complete that now. And I'm going to answer some questions while you guys are completing the survey. Y también voy a contestar algunas preguntas en el chat mientras completan el survey. Hola, Vilma, tienen la pregunta, buenas tardes. ¿Ellos avanzarán las tareas en la escuela ya que tendrán menos tiempo para hacerlas en la casa? Sí, vamos a balancear esas dos cosas. Sé que damos mucha tarea aquí en PATH, pero cuando hay día extendido vamos a tomar eso en cuenta. Muy buena sugerencia y pregunta, Vilma. Marlene dice, buenas tardes, ¿les proporcionarán algún alimento? Sí, tenemos esa pregunta también hoy que me la compartió Miss Yara. Sí, nosotros damos alimentos en la escuela, lo que pasa ahora es que se lo llevan a casa, pero ahora se lo van a comer aquí. Hoy dimos un cereal bar con unas frutas y un jugo, así que todos los días damos alimentos para que no le den hambre. Muy buena pregunta, Marlene. Ok. A ver, muchas gracias a ti, Vilma. I think those are all of the questions. I would like to encourage you guys to please complete the survey in the chat. This is my contact information. Again, my name is Crystal Clark. This is our address. The school phone number is 846-3242. But we have a cell phone. You can call or text us at 862-1641, and that is our website address. Otra vez, sigan en contacto con nosotros. Aquí está nuestra dirección. El número del edificio es 846-3242, pero también tenemos celular, así que pueden llamarnos al 862-1641 o textear ese número y ahí está nuestra página web, pathacademy.org. Quiero darle gracias a todos los padres por estar con nosotros esta noche. Lo agradecemos mucho. Y sí, Faith, vamos a mandar un flyer de los eventos de la escuela. Mandamos un boletín cada mes. Faith says, can you please send flyers about the events? Of course, we have a monthly parent bulletin that we send, and we really appreciate you guys. Recuérdense que mañana es la última fecha para pagar el seguro de los Chromebooks, que son $27. Don't forget, tomorrow's the last day to pay for Chromebook insurance. I'm a parent, trust me, it's worth it. If my son drops his Chromebook, I'd rather pay $27 now than $200 later. So please, if you haven't sent in your payment for the Chromebook insurance. Thank you, everybody. I hope you have a wonderful night. We appreciate you. You guys are the best parents. Gracias a ustedes. Son los mejores y lo apreciamos mucho, mucho, mucho. See what's in the chat. Ok, gracias. Sí, Marlene, si son 2 niños, son 27 por cada Chromebook, sí. Yo entiendo. El año pasado estuve 2, pero este año se me graduó 1 y ahora solamente tengo 1 que me queda. Thank you, Elizabeth. El dinero de los Chromebooks lo mandan igualmente como los uniformes. Si mandan dinero en efectivo, se lo mandan con sus hijos y ellos ya saben dónde llevarlo. Thank you, Elizabeth. Gracias, Marlene.
All right, everybody. Have a good night. Thank you. Thank you, Miss Menjitsu. Thank you. Say hi to Lydia for us. Gracias, Blanca. Cuídense mucho. Feliz noche.